Hoy vamos a hablar de sedación paliativa. Cuando una persona sufre una enfermedad terminal, en fase paliativa, en últimos días, tenemos que ser capaces de controlar todos sus síntomas. Síntomas como el ahogo, la disnea, las hemorragias invasivas, el intenso dolor que padecen. Y no siempre es fácil. Cuando en alguna ocasión sentimos que hay un síntoma o varios que no controlamos, esto se llama síntoma refractario. Entonces es el momento de iniciar una sedación. El equipo médico, con el equipo interdisciplinar, hablan de este tema y posteriormente consensúan con la persona que padece la enfermedad y, si es posible, con la familia y con el cuidador principal, de tal manera que comenzaremos una sedación. El objetivo de la sedación no es otro más que paliar, mitigar el dolor de la persona y el sufrimiento de la persona. Y solamente de esta manera lo vamos a conseguir. No tenemos ninguna intención de acelerar la muerte, pero tenemos que tener en cuenta que esa persona, cuando comienza el proceso de la sedación, su conciencia empieza a disminuir. Por lo tanto, posiblemente se acabará muriendo, pero no por el tema de la sedación, sino porque esa persona ya está a final de vida, ya se está muriendo. Y el objetivo nuestro solo es paliar y darle un final de vida de calidad. ¿Qué debe de hacer la familia o qué podría hacer la familia? Lo que sienta con su corazón. Lo mejor es acompañarle, darle conversación. Lo último que pierden es el oído. Es importante esto, que estén con ellos, saben sus gustos, ponerle la música que desean, pero sobre todo darles muchos abrazos, muchos besos, quererlos, estar con ellos. Esto es lo mejor que podemos hacer por una persona a final de vida.